Arratsaldeon, buenas tardes. Gracias por venir esta tarde, que tenemos que competir con el fútbol y no es tan fácil. Es un honor y un orgullo para mí presentar al conferenciante de esta tarde, al que creo que todos seguimos desde hace tiempo en sus proyectos de explorador y que cada año puede sorprendernos con una nueva aventura. Creo que junto a Jon Rahm, el golfista que acaba de ganar el Open de Estados Unidos, en estos momentos es el vasco más internacional. Nacido en Galdakao, Vizcaya, en 1977, en realidad es muy vitoriano, como su clan familiar, los Gutiérrez, de tradición galena y periodística, aunque algún aventurero que otro hay en la familia. Especialmente Miguel, escritor, historiador, periodista, ha llevado a cabo y liderado 12 expediciones desde 2003 a lugares remotos y zonas de conflicto, actividad que ha servido como material en libros y películas, además de reportajes de viajes que recoge en su blog. Hay muchas cosas que se pueden contar de Miguel que darían para una conferencia exclusiva. Yo voy a destacar nada más la última, porque ha sido noticia mundial, y me refiero al hallazgo de un túmulo que podría albergar la legendaria tumba de Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, en Pakistán. Ha hecho expediciones a Guinea Ecuatorial, Brasil, Ecuador, Perú, Sáhara Occidental, el Ártico, Irak y Pakistán, casi siempre siguiendo los pasos de antiguos exploradores como Manuel Iradier. Es miembro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, de la Sociedad de Estudios Vascos, de la Sociedad Geográfica Española, entre otras, y es presidente de la Sociedad Geográfica La Exploradora. En abril de 2021 cree haber localizado en Pakistán 2 ciudades perdidas fundadas por Alejandro Magno, donde además se encuentra el túmulo funerario que podría albergar los restos del legendario caballo que acompañó al conquistador macedonio. Para llevar a cabo esta expedición pasó 2 años estudiando la batalla de Hidaspes, en el siglo IV a.C., que enfrentó a Alejandro Magno y al rey indio Poros. A finales de abril de 2021 viajó durante 8 días al escenario de la contienda con la idea de alumbrar un proyecto sobre este hallazgo. Pero por encima de todo, Miguel Gutiérrez Garitano es un viajero. Su carrera como escritor ha pretendido educar y poner el acento en diversos asuntos de índole histórica, así como denunciar o informar de injusticias sociales, y busca incansablemente historias que contar y transmitir desde lugares recónditos. Lo que le pedimos esta tarde es que nos proponga un viaje en el tiempo a la Vitoria de finales del siglo XIX, cuando sus escritores, sus poetas, sus artistas deslumbraban hasta el punto de que se la tildaba de Atenas del Norte. Y el periodismo de esa época tiene un especial interés y es clave en aquel renacimiento cultural. Cuando quieras, Miguel. Bueno, pues muchas gracias por venir, efectivamente. Estoy muy lejos, ahora mejor. Pues muchas gracias por venir, a pesar de que haya fútbol, como dice Paco. Yo he venido a hablar del fenómeno llamado Atenas del Norte, que es un momento de Vitoria muy particular, tremendamente sugerente en el plano cultural e intelectual, y que fue pues un auténtico fenómeno, una especie de ola que se produjo más o menos entre 1840 y 1900, ¿no? Fueron unos 60 años, sobre todo desde 1860 a 1900, 40 años, en la que de la ciudad, que era bastante pequeña entonces, pues vive un renacimiento cultural sin precedentes, con un activismo llevado a cabo normalmente por unos pocos, extraordinario. Bueno, yo quiero decir que llegué a esta historia, he escrito algo en este libro, Apuntes de la Guinea, recojo un poco la historia de la Atenas del Norte, aunque lo han estudiado más otros autores como Daniel Reboredo, que cito aquí porque es el gran experto en esta materia, pero también
llegué a ella a través de mi estudio que hice sobre Manuel Iradier, que es una de las figuras que voy a tratar hoy, y que yo pensé que era un ser excepcional de estos grandes hombres o mujeres que salen de vez en cuando, pero luego cuando estudié el Atenas del Norte me di cuenta que era uno más entre muchos personajes extraordinarios que se produjeron en estas décadas en la ciudad. Me di cuenta de eso. Y también quiero decir que yo sentí cierta conexión, no solo con Manuel Iradier por lo evidente, ¿no?, por los viajes y demás, sino también porque he vivido toda mi época en la Atenas del Norte. También fue una zona física. La Atenas del Norte se produjo en lo que era la Vitoria moderna en ese momento, porque hasta 1840 había sido solo el casco viejo, la Almendra, y era una ciudad más o menos de labriegos, y se produjo un ensanchamiento que fue hacia la calle de Ato, entonces calle de la Estación, la calle es Becerro de Bengoa, el Parlamento, lo que ahora es el Parlamento Vasco, que era el Instituto de Segunda Enseñanza, creció hacia ahí, y esa era la zona moderna, y ahí es donde se produjo toda esta eclosión. Entonces yo he vivido toda mi vida en esta zona. Y luego además pues tengo cierta conexión con estos personajes del siglo XIX, pues por los estudios que he hecho. Entonces siento bastante como mía esta época, y es verdad que tuve mucho interés en estudiarla, ¿no? Además es que estudié en el Instituto Federico Garaybar, que Federico Garaybar era otro de los grandes personajes de la Atenas del Norte. Pero bueno, voy a ir directo al grano. Este es Manuel Iradier. Voy a empezar a decir de dónde sale el término Atenas del Norte, porque lo vino a denominar así a la ciudad un extranjero, entre comillas, un sevillano, que se llamaba Miguel Rodríguez Ferrer. Era un personaje pues muy perdón, creo que me he dejado un segundillo. Pues era un personaje extraordinario, uno de los primeros antropólogos de España, que empezó a viajar comisionado en Cuba por el gobierno, y aunque era escritor, era historiador, también tuvo una gran vida política y fue nombrado gobernador civil en Vizcaya primero y después en Álava. Pero de lo que realmente se enamoró fue del País Vasco, pero especialmente de Álava. Quedó tan enamorado que renunció a sus orígenes y dijo que él era vasco de adopción, lealista y forista, eso decía él, ¿no? Se compró una finca en lo que hoy en día es el campo de golf de la Rabea. Era su finca, se llamaba El Retiro, y él vivía allí y era el gobernador civil. Y él es el que al venir de fuera se dio cuenta de que estaba pasando algo en Vitoria extraordinario, con una actividad cultural fuera de lo común que no había visto en ninguna parte, porque él también había sido gobernador civil en Asturias, y entonces dijo que era una auténtica Atenas del Norte, ¿no? Él es el que acuña este término. Era un personaje fascinante. Por ejemplo, una gran apuesta que hizo fue defender la autenticidad de las pinturas de Altamira, porque cuando fueron descubiertas en su época, y en ese momento toda la prensa internacional las tachó de falsas. Y este hombre se jugó su prestigio y su reputación sosteniendo lo contrario, y era el único en un momento dado. Y se reían de él, hacían mofa, y al final se demostró que él tenía razón y las pinturas eran auténticas, ¿no? Hizo esa apuesta, y bueno, era una de las anécdotas alrededor de esta figura. Escribió varios libros sobre Cuba, fascinantes, que he podido alguna vez ojear, y uno sobre el País Vasco que se llamaba Los Vascongados y su lengua, ¿no? Que estaba totalmente enamorado del País Vasco. Bueno, voy a empezar. Hay varios. La Atenas del Norte se explica, esta especie de eclosión cultural se explica desde varios puntos que confluyen en ello, ¿no? Uno de ellos, evidentemente, es que estamos en un momento de bonanza económica para Álava. No así para toda España. Voy a hablar primero del siglo XIX, pues cuando se produce esto, que ya he citado más o menos las épocas, es entre 1840 y 1900, sobre todo 1860 y 1900. Es un momento, el siglo XIX, muy convulso, es un momento en que se produce el gran conflicto entre el antiguo régimen, los defensores de la religión y de las clases acomodadas y que nada del inmovilismo moral, contra una nueva clase capitalista, burguesa, liberal,
que pretendían, pues protagonizaron las primeras aventuras del parlamentarismo o de la democracia, si se quiere. Lo que pasa que es verdad que en España esto quedó un poquito atenuado respecto al resto de Europa debido al fuerte caciquismo que todavía seguía existiendo, ¿no? Pero aún así fue una época terrible en otros sentidos, porque llena de pronunciamientos, golpes de Estado, 3 guerras carlistas, pero sí es cierto que de alguna manera se consiguió modernizar tanto en la mentalidad como económicamente el país, ¿no? A pesar de todo ello. De hecho, vuelvo a Álava, hay un momento de gran bonanza económica por buenas cosechas. Álava se dedicaba fundamentalmente a la agricultura, pero también surgen industrias. En la década de 1840 hay ya unas 56, creo que eran, industrias pues inscritas para un pueblo de 15.000 personas. Es mucho, es una gran presencia industrial, a pesar de que eran pues muchas veces pues, pequeños talleres o lo que fuera. Eso se junta con que se fundan la Caja de Ahorros y el Banco de Vitoria. Hasta ese momento no había estas instituciones. Entonces se acumula un excedente, se deposita en unas recién fundadas instituciones de crédito, y esto pues permite subvencionar una serie de iniciativas culturales, cosa que antes no había podido ser. Esta es una de los motivos, ¿no? Bien, es curioso porque en 1860, España tiene sobre todo sus momentos de bonanza económica tirando de la siderurgia vasca y de los paños de la textil catalana, ¿no? Pero hay un momento muy malo, con hambrunas en España, cuando se produce la guerra de secesión en Estados Unidos, porque claro, el sur de Estados Unidos era el gran productor de algodón. Al acabar con la esclavitud, empezar la guerra de secesión y esto termina, y entonces hay una crisis de materia prima del paño, y esto afecta profundamente a la industria catalana. Y esto produce hambrunas en España. Afecta a todas las industrias, pero eso parece que no es óbice para que aquí en Álava haya un pequeño boom económico y no afecta tanto como en otros lugares de España. Es una ciudad que sorprende en ese momento porque se empiezan a producir una serie de... Bueno, aquí pongo récords culturales, pero más que récords es como surge un fenómeno que es pionero en España. Pionero. Por ejemplo, se crea en 1840 el gabinete de lectura, que era, pues como tenemos ahora en la Biblioteca de la Florida, pues un lugar de intercambio de libros, de prensa, etcétera. Era un servicio a la ciudadanía en el cual podían ir a leer lo último, ¿no? También una institución llamada el Liceo. Hay que ver todo el rato, daros cuenta que estamos haciendo alusión a la antigua Grecia, ¿no? El Atenas del Norte, el Liceo que se funda, luego hablaré del Ateneo, porque siempre que hay en Occidente una especie de resurgimiento cultural, siempre hay algún guiño a ese siglo V antes de Cristo, que es el momento álgido de Atenas, ¿no? y su resurgir. Y luego también se creó una sociedad cultural llamada la Minerva, que era de intercambio de opiniones a todos los niveles, políticas, pero también culturales. La literatura tenía mucha base, las corrientes filosóficas. Estamos hablando de una ciudad, un pueblo de 15.000 personas, y ya existían en los años 40 de 1800 estas instituciones, ¿no? Solo en Madrid se produjo algo similar. Entonces podemos hablar de que estaba sucediendo un fenómeno puntero a nivel de toda España, ¿no? Bueno, esto es ya he hablado de la bonanza económica, de cómo empiezan a surgir una serie de instituciones de la mano de un grupo de gente relacionada con esta bonanza económica, o sea, digamos, una serie de ciudadanos acomodados de la ciudad que tienen dinero y tienen algo más importante, que es una terrible necesidad de activismo cultural, ¿no?
Entonces ahora viene otra de las grandes patas de la mesa que forma la Atenas del Norte, que son las tertulias. Esto es un fenómeno muy del siglo XIX, es algo que todavía mantenemos un poco en algunos lugares, como el Círculo Vitoriano, que surge en esta época, en 1868 se funda, y es algo que en el siglo XIX tiene una gran éxito social, ¿no? Y era una reunión entre personas intelectualmente activistas que quieren compartir ideas, opiniones, etcétera, con otras personas. Y entonces se juntaban, en parte en cafetines, como tenemos el Café de Oriente, el Café Gijón en Madrid, que son exactamente de esta época, surgen en esta época y son lo que estoy diciendo exactamente, donde van los intelectuales del lugar a hacer ese intercambio. Pues aquí también había, ¿no? Y luego empiezan en Vitoria una serie de tertulias importantes en las casas, ¿no? La más importante estaba en la casa de la familia Ayala, que es una familia histórica vitoriana que creo que se extinguió, pero que durante casi desde la Edad Media pues, ha tenido mucho peso en la ciudad, y que en este momento, pues, a través de Miguel y Francisco Juan Ayala, que son dos hermanos, pues se reúnen en su casa a algunos de los intelectuales más importantes de la ciudad, entre los cuales está el alcalde, que era Ladislao Velasco, y Ramón Ortiz de Zárate, y más gente. Esa es la tertulia más importante dentro de esas tertulias privadas en casas de la ciudad. Tan importante es que surge un periódico en esta tertulia, o sea, hacen una publicación. Esto también es muy importante. O sea, no se basa solo en las tertulias, tanto en los cafés como en las casas y otras que voy a citar, sino que ese intercambio de opiniones, ese intercambio cultural termina en una publicación. La ciudad era muy dada a leer la prensa y en esa prensa se comentaba lo que se había hablado de las tertulias, se comentaba. No solo eso, los tertulianos eran columnistas de los periódicos y también hacían opiniones de todo tipo, pero si habían hablado de literatura también lo plasmaban en los periódicos. Pues en la casa de los Ayala surgen al menos dos publicaciones de esa tertulia. Una era llamada El Lirio y la editaba Ramón Ortiz de Zárate, y la otra la revista Vascongada, que era editada por los hermanos Ayala, ¿no? O sea, hay dos revistas. Luego había otras tertulias en negocios, la famosa rebotica, ¿no? Una parte atrás de los negocios que se habilitaban. Entonces, cuando se cerraba el negocio, echaba la llave y entonces se convertía ese lugar en una tertulia. Entraban los tertulianos y en la parte de atrás de los negocios hacían exactamente lo mismo que habían hecho en los cafés o en la casa de los Ayala y en otras casas. Destacaban en esta las joyerías y los plateros de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque tenían dinero, ¿no? Entonces, las joyerías, con especial mención a la de la joyería de la familia del Campo, de Ruperto del Campo, pues allí se reunían también. Y luego en las boticas, esto es curioso porque voy a hacer una anotación respecto a Manuel Díaz, ¿no? Aquí todo se interconecta. Las boticas de la ciudad también eran acogían tertulias. Realmente la de Pedro Vicente de Zavala, ¿no? Que por cierto es antepasado mío, y tenía una tertulia bastante famosa, y su hermano otra, que era Juan Zavala, y que tenía un taller de fabricación de espejos, y tenía otra tertulia en el taller. Y Pedro Vicente de la primera exploradora, de la Sociedad Geográfica de la Exploradora, que surge en este momento también, y es pionera en España también, y este hombre era también miembro y consigue que las boticas subvencionen los primeros grupos mendisales de Vitoria, que ahí empieza también el fenómeno de los caminantes por los montes, subvencionados, pues la actividad, ¿no? Como actividad subvencionada. Vamos a darle un poquito. Bueno, esto ya lo he dicho, que surgen nuevos periódicos, el gabinete de lectura, aquí tenéis la Ilustración de Álava, que es uno de los periódicos, ¿no? Luego hablaré también de la nueva prensa, pero vamos paso a paso. Luego,
Otro lugar, voy a ir un poco hacia adelante, luego iré hacia atrás, que quería venir aquí. Bien. Otro lugar fundamental en este momento es el Instituto de Segunda Enseñanza. Bueno, hay que decir que junto al momento de bonanza económica y del surgimiento de esos primeros intentos de liberalismo por establecer un régimen democrático que se produce con el reinado de Amadeo de Saboya, que se intentaba hacer una monarquía parlamentaria y sale rana, luego la Primera República, una república que también sale rana, y termina en la Restauración, que es ni para ti ni para mí, ¿no? Hay un rey, pero hay como una especie de intentar calmar a los conservadores y a los liberales más progresistas. Y hay además una corriente, de eso se ha hablado bastante poco, pero para mí es absolutamente fundamental, que se llama la institución de libre enseñanza. Esto es una corriente krausista. Krauss es una corriente filosófica alemana aplicada a la enseñanza. Entonces hay una versión española de esto, una especie de versión absolutamente activistas que querían revolucionar la educación. Entre ellos está Las Clarín, Leopoldo Las Clarín, Joaquín Costa, que tiene todo que ver también con los viajes de Iradier, luego hablaré de él, y Cosío, el que hizo los libros de los toros, de la tauromaquia, y algún otro pensador. Y lo que buscaba esta corriente, que es revolucionaria, era una secularización, de alguna manera. No querían un ateísmo, pero sí querían pues que la Iglesia o la educación religiosa se relajara un poco en cuanto a su influencia en la educación, ¿no? Luego también creían en el fortalecimiento del derecho, creían que si el derecho se desarrollaba, las leyes se desarrollaban, iba a haber una justicia más para todos y no para unos pocos. Luego creían en la pedagogía, no les gustaban los libros de texto, en esto eran distintos que ahora, les gustaba, creían mucho en el cuaderno, en los diarios, en la anotación y en la pedagogía al estilo clásico. Volvemos a Atenas, o sea, al profesor en el ágora intercambiando opiniones, viendo qué opinan los alumnos y ellos que... Iradier era muy creyente de esto también, ¿eh? Y luego un universalismo, de alguna manera son antinacionalistas, de cualquier nacionalismo, quieren que la gente deje de pensar en su terruño y piense en el mundo, están muy pendientes del mundo y de las corrientes que venían de Europa, y quieren aplicar esto a la enseñanza. Entonces surge un momento tremendamente interesante con unos profesores muy prendidos de esta corriente en el Instituto de Segunda Enseñanza, que es está en el edificio del actual gobierno vasco. Pues por ejemplo, es en este punto cuando en 1866 se crea el que va a ser ya la institución definitiva para crear lo que hemos venido a denominar la Atenas del Norte. Este Ateneo, que se llamaba Ateneo Literario y Científico, es puntero. Solo se había creado uno en toda España. Luego se hizo la experiencia, salió también, que se hizo general y empezó a haber en todas las ciudades, pero el segundo que se hizo en toda España estuvo en Vitoria. Y lo crean 3 profesores del instituto, que eran Antonio Pombo, Cristóbal Vidal y Eduardo Orodea, ¿no? ¿En qué consiste el Ateneo? Bueno, lo que hace el Ateneo es recoger todo lo que había surgido de manera más o menos espontánea en la ciudad, que son esas tertulias de las que acabo de hablar, de las casas, de las reboticas, de los negocios y de los cafés, y institucionalizarlo. Entonces crean un lugar donde tú te puedas hacer socio y todos estos grupos que iban un poco por libre de trabajo se unen y terminan pues juntando iniciativas, juntando esfuerzos y juntando fuerza, ¿no? Y primero se reúnen en un piso, empiezan de una manera muy humilde, en la calle Cercas Bajas, alquilado a una señora, y luego se trasladan al Café Olavalle, que estaba más o menos donde está el Círculo Vitoriano, y sobre él crean ya un lugar totalmente pues organizado al efecto
Y bueno, y aquí surgen en este lugar muchísimas iniciativas, digamos, que surgen del Ateneo, ¿no? Fijaros, esto tiene tal éxito que se copia el modelo y acaba habiendo como una hermandad de Ateneos a lo largo de toda España, pero había surgido en Vitoria. En un primer momento la actividad cultural es tan grande que el Ateneo ya no se basa solo en la ciudad y su actividad, sino que coge todo un área de influencia. Tanto es así que le terminan llamando también las Atenas del Norte a Guernica, etcétera, pero porque casi acaba cogiendo todo el País Vasco, pero surge de Vitoria, ¿no? Y tenían pues una academia de ciencias médicas que sigue existiendo, pero se cría en el 73, una academia cervantina que me encanta, que se dedicaba básicamente a la literatura y que está presidida por los hermanos Herrán, eran primos, Fermín Herrán y Joaquín Herrán, y por Federico Baraybar, que fue director del Instituto de Segunda Enseñanza y profesora, otro gran personaje absolutamente fascinante, que además era un gran helenista. Yo tengo un libro, era un traductor de lenguas clásicas. Tengo un libro de esta época que son los viajes de Alejandro Magno traducidos del griego directamente por Federico Baraybar y que no se ha hecho una copia, nadie lo ha traducido mejor, ¿no? Y bueno, pues era también, crean una especie de institución de estudio del idioma castellano y de la obra de Cervantes y surge en este lugar también. Y luego varias tertulias literarias y demás, ¿no? Vale, ahora voy a ir a la guerra. Todo esto se produce en un momento de guerra. O sea, como he dicho, hay unos corrientes que en ese momento son revolucionarias, que son nuevas clases burguesas, capitalistas, pero que quieren pues seguir dejando ese antiguo régimen inmovilista, en donde los estamentos sociales no cambian, están los privilegiados y el resto, hacia una nueva era en la cual pues cada hombre se puede hacer a sí mismo, aunque el caciquismo lo mermaba mucho, pero hay un montón de reacciones. Primero, dentro del liberalismo hay muchas peleas, hay pronunciamientos, hay derrocamientos, y luego además se produce una reacción bestial de las clases inmovilistas, que aquí eran mayoría absoluta. O sea, en Álava los liberales eran muy pocos, era la gente pudiente que estaba básicamente en Vitoria y eran pues unos pocos cientos, ¿no? Y luego todo lo demás, incluso en Vitoria, eran mayoría los carlistas. En Álava directamente arrasaban los carlistas. Entonces se produce la tercera guerra carlista en este momento de máxima eclosión intelectual de la ciudad, y la ciudad queda sitiada en un momento dado. Queda sitiada, que era la segunda vez que la sitiaban, porque ya la habían sitiado antes, en los años 40, en la segunda guerra carlista, en la primera guerra carlista, en los años 30, y queda sitiada, y se crea una milicia, pues este es un chavalín, pero es un voluntario liberal, que es una milicia que yo encontré un artículo de un corresponsal extranjero que acompaña a estas milicias al frente, que lo que hacían era, salían de Vitoria, eran unos 700, o sea, pocos, iban a las posiciones carlistas y lo que hacían era intentar que la ciudad no recibiera suministros del resto de España. Entonces cortaban los suministros, ¿no?, los carlistas. Entonces lo que hacían estos de voluntarios era hacer salidas desde Vitoria intentando abrir los suministros y pues para que la ciudad pudiera sobrevivir. Y bueno, el corresponsal los describe como una nulidad estratega y combativa. O sea, iban allí, pegaban 4 tiros, volvían corriendo y tal, pero la realidad es que mantuvieron la ciudad sin que no la pudieron tomar los carlistas, ¿no? Eran pocos, no tenían una gran experiencia bélica, la mayoría no eran profesionales, eran de las clases más o menos acomodadas, que eso también pues puede hacer que no sean tan aguerridos como los carlistas, que eran muy aguerridos, pero la realidad es que no se consiguió tomar la ciudad. Iradier fue sargento de esta milicia, aunque luego se marchó a África en parte porque no quería participar en una guerra civil, dijo que él no quería matar hermanos de su propia tierra y demás, y se marchó. Y bueno, como anécdota e inciso, esto es una nota de Stanley, el famoso explorador Stanley, que llegó como corresponsal
a la guerra carlista y llegó a Vitoria. Se encontró con esta Vitoria de eclosión cultural asediada por la guerra, o sea, una situación absolutamente anómala, y ahí conoce a un Iradier que era adolescente y que acababa de crear otra de las instituciones pioneras. Iradier era un huérfano que habían criado unos tíos suyos y que recibe una herencia de sus padres y cuando está en el instituto, que es un alumno de ese instituto y de esas corrientes que hemos dicho, liberales, crea una institución que es la primera de la península ibérica. Crea la primera sociedad geográfica de la península ibérica en 1868. La de Lisboa se crea en 1875 y la de Madrid en el 76. O sea, 7 y 8 años después que la sociedad geográfica que se creó en Vitoria, ¿no? Bueno, algo punterísimo. Esto empieza casi como un grupo de montañeros que lo que hacen es recorren Álava desde Vitoria, antes de la guerra, van a Gorbea, realizan las primeras experiencias que se hayan plasmado en un diario de espeleología, bajan a los Goros con unas cuerdas y tal, también hacen anotaciones científicas, hacen mapas, toman muestras de fauna y de flora, que lo llevan todo a una sala que ahora tiene una placa que pusimos nosotros sobre Iradier en el Parlamento Vasco, en el gabinete, que le llamaban, el gabinete, y allí estaba, pues había desde ciervos disecados, muestras de fósiles, etc. En el siglo XIX también había una cosa que se llamaba el gabinete, que era como un precursor de lo que luego fueron los museos, ¿no? Y eran un poco más al batiburrillo, era como un poco un totum revolutum de cosas que podían ser fósiles, lanzas de África, todo eran curiosidades del mundo, que eran más o menos científicos, pseudocientíficos, ¿no? Entonces crean un gabinete en el instituto también. Y Iradier hace otra cosa pionera, que se convierte en el primer fixer. Un fixer es alguien que acompaña a un periodista y le guía por el lugar y le lleva al frente de guerra, etc. Entonces Iradier, siendo un adolescente, se entrevista con Stanley en la Fonda Pallares, ahí al lado de Correos, donde está el pasaje postas, y entonces le ofrece que le va a llevar al frente y convirtiéndose en el primer fixer de la historia. El periodismo de guerra acaba de nacer. Stanley era de los pioneros, en la guerra de Crimea acaba de nacer, ¿no? Estamos hablando también un poco de periodismo. Y Iradier crea... es una persona educada en estas corrientes que he dicho, de liberalismo moral, liberalismo también, pues de alguna manera libre pensamiento y universalismo, y yo pensaba que era una figura excepcional y me doy cuenta que tiene todo el sentido en este momento y en esta ciudad, porque entre esos gabinetes de lectura que había, en esas tertulias, una de las cosas que se hace es importar periódicos y publicaciones del exterior, y lo que hacen es traen el Tour du Monde, que es un periódico francés extraordinario de viajes, traen algunas publicaciones inglesas que hablan de todos estos viajes de los exploradores victorianos. Entonces también hay una evolución de un interés extraordinario por estas expediciones, y Iradier ve que su papel es ese, ¿no? Hay otros que hacen otras cosas. Se junta con dos personajes fundamentales, tanto para la prensa como para todas estas instituciones. Prácticamente están los mismos nombres compartiendo iniciativas todo el rato, ¿no? Los mejores amigos de Iradier eran dos personas: Eduardo Velasco, que era pariente del alcalde que hablaba, de uno de los alcaldes, y luego también de Joaquín Herrán, que era uno de los dos hermanos, primo de Fermín Herrán. Tienen calle todos, calle de Eduardo Velasco, la ciudad, los Herrán y Federico Baraybar, etc. Bueno, pues estos personajes son fundamentales, ¿no? Fermín Herrán, que murió en Bilbao, editor de una obra que a mí me produce fascinación, que es la revista de Provincias Euskaras. Esta revista se crea en el Ateneo, es una de las revistas del Ateneo. Pero además edita la biblioteca vascongada, sobre todo, que es una auténtica maravilla de obras editadas, de obras fundamentales relacionadas con el País Vasco. Y
funda El Porvenir Alavés, que es uno de los periódicos fundamentales, ¿no?, de ese momento, pero además es columnista en otros, en uno que funda el otro amigo de Iradier, que es Eduardo Velasco, que es columnista en El Porvenir Alavés y funda El Anunciador Vitoriano. O sea, todos estos personajes que además de que pertenecen al Ateneo, todos pertenecen al Ateneo, fundan varios periódicos, bueno, y muchos más. Luego tienen que ver en la fundación del Cantón Vasco, otro periódico, de Tertulia del 73, etcétera. O sea, es una verdadera... sorprende ver cuántos periódicos surgen y cuántas publicaciones. Algunas son especializadas de literatura, de filosofía, y otras son en general. Son muy aficionados también al pensamiento político. Por ejemplo, los hermanos Serrán, que son de ideología republicana, son unos fervientes seguidores de Castelar y amigos personales de él, y hacen, algunas de sus obras son recopilaciones de los discursos de Castelar y de los discursos de los foralistas vascos, liberales foralistas vascos, ¿no?, como ellos que lo eran. Y además fue presidente del Ateneo, los dos fueron presidentes del Ateneo, Eduardo Velasco y Fermín Herrán, y presidentes también de la Academia Cervantina, que comparten también con Federico Baraybar. O sea, aquí estaban todos relacionados. Pues estos son los dos mejores amigos de Manuel Iradier, del explorador. De hecho, le asistieron muchas veces, porque él hace 2 exploraciones en África, 2 viajes, y se arruina prácticamente las 2 veces, y le ayudan las 2 veces, ¿no? Aunque los hermanos Serrán también se arruinaron porque intentaron también desarrollar económicamente la ciudad y son responsables del ferrocarril vasco-navarro. Querían unir Navarra con todo el País Vasco y fracasa la iniciativa y el tren no llegó ni a Salinas, ¿no? De hecho, hay un momento que quiebra un poco, está medio quebrando ya la iniciativa y despiden al ingeniero jefe y cogen a Iradier de ingeniero. Y Iradier hacía de todo. Cuando vino de África se metió a inventor, hizo un taller de inventor, ¿no? Pues creó, por ejemplo, una máquina que hubiera sido pionera, que quería ahorrar agua, pero no solo por el dinero, también por tema ecológico en aquella época. Y era una especie de armatoste que se enroscaba en el grifo y hacía que saliera menos agua. Entonces, no había un momento bueno para emprendedores. La gente era inmovilista en España, en Europa hubiera tenido otra... Y lo que ocurre es que he leído un informe en que le dice a algún industrial que es que daña los grifos. O sea, lo que él fabricaba, entonces le dicen que no. Luego crea un nuevo papel que mejoraba el papel fotográfico en su taller. Y luego hace una caja para imprenta que hacía mucho más rápido y daba menos personal para hacer la imprenta. Esto lo presenta a la imprenta de la Diputación. Y ven que funciona, hace una demostración y dice, esto va a ser revolucionario. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que dicen, ya, pero hay un problema. Si cogemos tu sistema, vamos a echar a todo el mundo que trabaja en imprenta. Entonces esto va a causar un descontento popular contra la Diputación, entonces no lo cogen. Y al final le vende la patente a un alemán que lo intenta vender y le llama el sistema Ganz y no sé qué, no sé muy bien con qué situación, pero vamos, y luego hace de ingeniero del ferrocarril y luego termina en un aserradero de Balsaín, que es cuando muere probablemente de cáncer de garganta. Pero lo que quiero decir con todo esto es que surge una serie increíble, estamos hablando, y vuelvo a repetir, 15.000 habitantes, o sea, una serie tan pequeña de pionero, de iniciativas pioneras en lo cultural, y además una cantidad increíble de periódicos y de publicaciones, y además tienen bastante peso en la política también, ¿no? Son tertulias políticas. Y luego ahí esto desemboca finalmente pues hay un momento también, el sexenio democrático, que es cuando derrocan a Isabel II, y entonces desde 1868 creo al 73, si no me equivoco. Y aquí se produce un momento todavía más liberal en que se crea lo que se llama la Universidad Libre, ¿no? Y Iradier
estudia filosofía ahí, pero un montón de las personas de las que he citado estudian en esa universidad y estudian filosofía en esa universidad. Y por último, la última pata para explicar esta Atenas del Norte está en la masonería. Hay un momento de auge de la francmasonería que tiene que ver con la lucha contra el carlismo, de alguna manera, porque los masones, el integrismo religioso estaba muy en contra de la masonería porque ellos lo veían como una sustitución del culto cristiano, ¿no? Lo veían así, no era tal porque los masones, la mayoría de los masones locales vitorianos eran cristianos, pero lo ven así. Y porque eran las mismas personas que realizaban todo esto, porque Herrán era masón y se hacía llamar Vascongado, y luego Eduardo Velasco se hacía llamar Castelar, y luego estaba Marviradier, que se hace llamar el nombre masón secreto Lurrak Villachen, que en euskera es descubriendo tierras, ¿no? Eran las logias se llamaban Victoria, había dos, y otra que se llamaba Luz de Vitoria, y vuelven a ser los mismos, o sea, las mismas personas que se reúnen para todos estos ateneos y tal, eran los masones. Y esta es ya, digamos que la última pata que explica, voy a volver a resumir, la bonanza económica, la corriente educativa krausista de la institución de libre enseñanza, la fundación de periódicos, las tertulias de cafetines, casas y los negocios, y las fundaciones, sobre todo del Ateneo, que aunaba todo, pero también del gabinete de lectura, del liceo, de varias de las academias médicas, de la Academia Cervantina, etcétera, ¿no? Todas estas iniciativas culturales. Y bueno, como yo soy realmente el biógrafo de Iradier, pues voy a terminar comentando que el universalismo de esta corriente también se produjo, o sea, no era solo una corriente de Atenas del Norte en Vitoria, sino que la desbordó por varios sitios. Mira, os voy a decir, por un lado, porque el Ateneo se copió en el resto de ciudades, ¿no? De hecho, luego en el siglo XX le llaman la Atenas del Norte a Oviedo también, y la Atenas del Norte le llamaron a Guernica justo después de llamarse a Vitoria, pero esto es porque se fundan nuevos Ateneos y se copia el modelo, pero la original es Vitoria. Luego desborda el ámbito local en lo político, porque había una gran colaboración política con políticos de Madrid. Y luego está la Sociedad Geográfica de la Exploradora, que es la responsable directa de la creación de Guinea Ecuatorial, del país que se habla castellano en el África Negra, por las expediciones que realiza Iradier, a veces subvencionado por el Marqués de Urquijo, por el rey Alfonso XII, por una serie por Joaquín Costa, que estaba relacionado con el corriente krausista de libre enseñanza. O sea, está todo interrelacionado. El Marqués de Urquijo era íntimo amigo de Rodríguez Ferrer, el que vivía en la Rabea, el del Retiro, también eran amigos, ¿no? Entonces es todo un movimiento en sí. Y luego, por último, hay una anécdota, bueno, estos son láminas del viaje de Iradier, ¿no? De un naufragio, un lugar donde le envenenan. Este es el mapa de Guinea que crea Coello gracias a las notas de Iradier, y este es el Oriente Español, los masones, el símbolo masónico. Este es Fermín Herrán, el gran amigo de Iradier, fue el gran amigo de Iradier, le sostuvo toda su vida, ¿no? Este es el boletín de la sociedad. Claro, la Sociedad Geográfica La Exploradora también tenía su propia revista, y era el boletín de la Sociedad Geográfica. Que, por cierto, por ejemplo, para que os hagáis una idea, las sociedades geográficas actuales siguen teniendo un boletín. La Sociedad Geográfica Española tiene un boletín. Pues Iradier era el redactor de este boletín, que se conservan muy pocos. Estos son los magníficos dibujos que hizo de tocados vernáculos en Guinea y de ceremonias. Esto es una caricatura que le hizo la prensa a Manuel Iradier. Esta es la imprenta que editó el libro de Iradier, que está donde ahora está el Toloño, Hijos de Iturbe. Esta era el invento de Iradier para imprimir en imprenta más rápido. Bueno, esto es de su familia. Esto es Guinea hoy, que todavía podéis ver ruinas del siglo XIX
con asentamientos de vascos. En la isla donde vive Iradier está esta lápida de un tal Zulueta, que habría que investigar quién era, porque probablemente tenía que ver con los Zulueta de Vitoria, y hay lápidas de gente del País Vasco y concretamente de Vitoria abandonadas, ¿no? Y algún día podría ser interesante hacer un estudio, una expedición, haremos allí también. Y bueno, voy a terminar contando una anécdota. Pero en esos momentos finales, hay otra cosa que la gente no conoce. En esos momentos finales de la exploradora y también de la Atenas del Norte, son los primeros años del siglo XX, ya en 1900, la primera década. Ahí termina, ¿no? Y ya empieza un momento más sectario. También tiene que ver el desistimiento y la desmoralización de todos estos movimientos por la pérdida de Cuba y Filipinas. El desastre del 98, eso afectó anímicamente mucho y mermó mucho toda esta. Bueno, pues hay un personaje que es el sobrino de Iradier, que es Iradier Herreros, que es miembro de la exploradora y que toma como interés propio el regeneracionismo. Él intenta que ese derrotismo que surge de la pérdida del imperio, de las últimas tierras del imperio, pues que la juventud supere eso y crea una serie de revistas para intentar que la juventud salga de esto, ¿no? Pero es que hace otra cosa, trae los Boy Scouts a España, y el primer grupo de Boy Scouts es el de Vitoria, de toda España. Entonces, él era íntimo amigo del fundador de los Boy Scouts, que era el explorador Baden-Powell, británico. Él era muy amigo de él, y además era amigo de Alfonso XIII, personal, o sea, había sido oficial de Estado Mayor de Alfonso XIII. Y entonces el rey le apoya y crean el modelo de los Boy Scouts por toda España, pero dándole al escultismo español una variante muy regeneracionista. Pretendían regenerar la moral, ¿no? Eso es lo que pretendía él. Curiosamente, cuando llega la guerra civil, ya antes todo esto desaparece la exploradora, y a Iradier Herreros lo tratan mal los dos bandos, porque los republicanos lo hacían, que había sido oficial del rey Alfonso XIII, entonces lo machacan, y como él se declara antifranquista, pues los franquistas también, ¿no? Y al final lo encarcelan los dos y muere de mala manera. Y ahí es un poco, yo creo que es la última figura de la Atenas del Norte. Su panteón está en el cementerio de Santa Isabel, también el de su tío Iradier. Y este es el final de este movimiento que desaparece. Y evidentemente la guerra civil más, porque además el franquismo termina con este movimiento krausista del libre pensamiento. Era totalmente en contra de los masones, totalmente en contra de la libre enseñanza. Y entonces ya lo poco que quedaba termina de morir, ¿no? Y básicamente eso es un poco lo que yo creo que significó la Atenas del Norte. No se volvió a repetir. Yo creo que lo que más se parece es en nuestra época. Curiosamente, hoy en día, puede que parte de este resurgimiento, digamos, cultural haya vuelto al casco viejo. O sea, la Atenas del Norte salió del casco viejo hacia lo que es el centro, y ahora yo creo que pues hay más actividad juvenil y demás en el casco viejo. O sea, se ha producido una inversión. Lo que pasa es que la ciudad es mucho más grande, mucho más compleja, ¿no? Pero lo que más se parece es en toda la historia, probablemente será la Vitoria de hoy a ese momento, pero no tuvo ni precedente ni seguimiento. Fue un momento muy concreto, que se produjeron una serie de circunstancias y de figuras en el momento preciso, que había un excedente económico, que se produjeron una serie de corrientes intelectuales, liberal, krausista, etcétera, que se produjeron una serie de maneras de crear lobbies o grupos de pensamiento y de tertulia. Entre ellos también estaban los masones, pero no solo, las tertulias y demás, y sobre todo un interés por el saber increíble, ¿no? De gente adinerada, hay que decirlo, que tenían igual más tiempo para poder dedicarse a esto, ¿no? Porque un campesino pues se levanta y de sol a sol trabaja y no tiene. Entonces era gente pudiente, eso también hay que dejarlo bastante claro, por eso eran pocos, pero consiguieron hacer algo grande, ¿no? Que es, ellos eran privilegiados, pero
consiguieron, yo creo que cambiar la mentalidad de toda la población. Y voy a dar un dato, yo creo que benefició a todos lo que hicieron ellos, porque hay un dato concreto que lo demuestra, que cuando se mandan los quintos a las distintas guerras, hay un estudio en Madrid que dice que se quedan sorprendidos porque ven que de los 200 quintos que vienen de Álava, solo 2 eran analfabetos. O sea, 198 sabían leer y escribir. Eso era, en el siglo XIX, la leche. O sea, porque en otros sitios, vamos, superaba a los analfabetos en todo el resto. Y de repente viene a ese momento, y es porque se hizo un esfuerzo extraordinario porque estos corrientes y sobre todo la educación libre llegara a todos, ¿no? Y cambió la ciudad totalmente. También a la gente humilde la cambió, ¿no? A pesar del carlismo, que era tremendo en Álava. Entonces, bueno, yo creo que no se nos debe olvidar y que estas figuras, pues por lo menos tienen que estar, pues, no sé si en la educación, aunque yo sí que eché en falta que en mi instituto me hablaran, sobre todo en un instituto que se llama Federico Garaybar. Nadie me habló de Federico Garaybar, nunca. Es así. Me parece algo curioso que yo estudié en Federico Garaybar y nadie me hablara en todos los años que estudié Federico Garaybar. Entonces, me parece un poco triste que no hayamos recuperado lo suficiente a estas figuras. Pero bueno, de vez en cuando salen, sobre todo en la prensa también, etcétera. Gracias también a Paco, que ha hecho varios artículos sobre las personas de estos prebostes de la Atenas del Norte. Y están ahí para que los celebremos y los recordemos. Y creo que si tenéis alguna pregunta, yo creo que he terminado ya más o menos la exposición que tenía que hacer sobre esto. Yo, más que preguntar, quería hacer una propuesta. Esto que nos has contado me parece tan entrañable, tan interesante, tan imperecedero, que de alguna manera tiene que estar escrito. No sé bueno, hay una obra, he citado al principio, a Daniel Reboredo, que tenía que haber estado él aquí, porque realmente es el verdadero experto. Escribió un libro sobre el Ateneo, sobre la fundación del Ateneo, que realmente es un libro sobre el Atenas del Norte, porque el Ateneo era el corazón del Atenas del Norte, era la unión de todas estas instituciones que empezaron un poco a crecer, un poco como champiñones, y de repente se unen en un gran árbol que es el Ateneo. Entonces, el que ha desbrozado ese tema es Daniel Reboredo y ya ha publicado ya sobre eso. Y de hecho, yo para escribir mi libro, que era sobre Iradier, pero hay un capítulo que le dedico a Atenas del Norte, lógicamente, y que cito el libro de Reboredo porque es un básico, ¿no?, de este asunto. Entonces, pues sí que se han hecho cosas y también se han publicado artículos de periódico. Y de vez en cuando se hacen exposiciones y libros del Vasco Navarro, de cosas concretas de esa época. Pero, bueno, pues no sé si suficientemente recordado este periodo, ¿no?, que es un ejemplo de Vitoria, porque es algo en lo que sí Vitoria fue pionera. Sí que fue, porque además nos hemos hartado de que le llaman a esta ciudad de soldados y curas y no sé qué, y de gris. Incluso hoy en día hay mucha gente que le encanta decir eso, que para mí es mentira, pero pues bueno, pues habrá que recordar esto también, ¿no? Porque fue un momento impresionante de Vitoria. Conectando todo lo que has dicho y recogiendo a Stanley, que venga Stanley a Vitoria para hacer un reportaje y que le envían desde Nueva York que venga aquí a Álava, no viene por casualidad, realmente será porque suena todo este movimiento cultural unido al carlista, claro, tiene que sonar allá para que desde allá digan un artículo sobre qué es lo que está pasando ahí en Santa Cruz de Campezo, por ejemplo. Ya, sí, pues mira, no lo sé, yo creo que fue por la guerra, simplemente. Estaba el frente aquí, la tercera guerra carlista, la mayor actividad que hubo bélica fue en el País Vasco, o sea, sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que le mandaron al principal frente de guerra del carlismo, porque, como he dicho, en ese momento nació el
la figura del corresponsal de guerra. Y de hecho, Stanley fue de ese puñado de primeros corresponsales de guerra en la guerra de Crimea. Él le enviaron a la guerra de Crimea. Lo hemos comentado antes, Paco y yo. Recibió el más maravilloso encargo que le pueden hacer a un periodista, yo creo que en la historia del periodismo, porque su jefe, que es el director del New York Herald, le dice: mira, vas a ir a Crimea, vas a cubrir la guerra, luego te vas a parar en esa de Persia y luego vas a parar en Kenia y vas a hacer un reportaje sobre los... Luego buscas a Stanley, le dijo, y estamos hablando de una expedición de 1 año de duración, luego buscas a Stanley, a ver si lo encuentras, haces una exclusiva de encontrar a Stanley en mitad de África, que nadie sabía si estaba vivo o estaba perdido por ahí, y luego cuando termines te vas a cubrir la guerra carlista en España y luego ya te vuelves. Fue algo así, y le estaba hablando pues de un viaje increíble con unas expediciones que es como si dicen: ahora subes al Everest, luego te cruzas el Atlántico tú solo en un barco, luego le haces una entrevista al presidente de Estados Unidos, luego vuelves. Más o menos fue así. Yo creo que es el sueño de cualquier periodista, porque claro, todo estaba subvencionado, ¿no? Pero lo mandaron, era un encargo. Y a mí me gusta decir que él fue el pionero corresponsal de guerra y el primer fixer fue Margradier, o por lo menos ofreció. Lo que pasa es que creo que finalmente Stanley declinó el ofrecimiento. Hay un momento que está entre la leyenda y la verdad, que yo creo que es cierto, que Iradier, que era un adolescente entusiasta, estaba leyendo todas esas aventuras de estos exploradores en África y ya había leído... Stanley no era súper famoso, pero se había hecho famoso por encontrar a Livingstone, más que por corresponsal o tal, ¿no? Ya había hecho esa primera expedición, luego hizo otras mucho mayores, que es la de encontrar las fuentes del Nilo, ¿no? Y cruzar todo África bajando el río Congo, pero eso todavía no lo había hecho, pero ya era bastante famoso. Entonces, Iradier dice: está aquí Stanley. O sea, es una oportunidad única. Entonces, es mítico ese encuentro porque va Iradier, se sienta con él, Iradier era mucho más joven, era un chaval, y le dice: bueno, ¿qué necesito para explorar en África? Y le dice: usted necesita 3 cosas, dinero, dinero y dinero, le dice Stanley, ¿no? Luego le recomienda que entre desde las posesiones españolas de Guinea, y no lo que quería hacer Iradier, que había hecho un plan quijotesco de entrar por Libia y salir por Ciudad del Cabo, así, cruzándolo todo. Y le dice: a ver, aprovecha que hay unas posesiones españolas en Fernando Po y entra desde ahí, que tienes ahí una base, y le hizo caso. Y luego le dice: bueno, ahora te voy a llevar al frente y voy a hacer de fixer. Iradier había sido el primer espeleólogo probablemente en apuntarlo, en hacerlo como afición, y también uno de los primeros mendisales en hacerlo como afición, subvencionada, excursiones, y luego se convierte en el primer fixer. Eso es algo de lo que se habla un poco. Y conoce a Stanley, y es bastante curioso, pero yo creo que lo envían que a la guerra, directamente a cubrir la guerra carlista en el sitio que donde más, uno de los mayores frentes que había. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Sí, yo quería aprovechar la actualidad y preguntarte por el proyecto este que llevas en Pakistán. Bien, este proyecto es una hipótesis, pero voy a decir que es una hipótesis que se basa en un estudio. Yo creo que en ciencia es verdad que es un anuncio un tanto aventurado. Me refiero a que no se suele seguir ese procedimiento. Primero hay que demostrar las cosas y luego decir lo que son. Pero las hipótesis en ciencia son perfectamente válidas cuando hay un estudio detrás. Surge de un estudio, la mía surge de un estudio, cuando es factible, y es factible, que me lo han dicho expertos, que factible es el descubrimiento, y en todo caso son 2 yacimientos de importancia, son 2 túmulos. Ahora queda el verdadero, lo más importante, ¿no? Que es el estudio de excavación, yo no estoy capacitado para ello, pero estoy trabajando desde el primer momento con el ISMEO italiano, que es una entidad que es la única europea que excava en Pakistán, por un explorador, porque había un explorador de nombre Tucci, que fue allí en los años 50, recuperó un montón de obras de bibliotecas privadas desde el Tíbet hasta Pakistán, que hemos recuperado gracias a él un montón de estudios orientales, y creó una institución. Creó esa institución
y entonces los pakistaníes llevan trabajando con él desde hace 30 años. Son muy celosos a que se entre, no les gusta Alejandro Magno, porque ellos tienen la teoría. Yo estaba hablando con un doctor en historia en el Museo de Taxila, que me ha dicho que Alejandro Magno realmente no fundó ninguna ciudad de allí porque fue derrotado. Y es porque ahora mismo hay una dictadura militar que es mitad hipernacionalista y mitad islamista, y entonces tiene, hay que decirlo, bastante reparo contra Occidente. Alejandro Magno es un conquistador occidental, y entonces ellos venden que fue derrotado. Entonces decirles que hay una ciudad de Alejandro ahí rompe esa teoría. Entonces son refractarios a esa teoría. Pero el ismeo, como lleva muchas décadas allí, pues sí pueden hacer cosas. Entonces yo lo que he hecho es todo lo que he descubierto, que son 2 yacimientos básicamente, pero hay una teoría detrás de por qué busqué ahí. Yo encontré una serie de diarios de unos exploradores ingleses, pues sobre todo del siglo XX y del siglo XIX, editados, están en internet ya, digitalizados, y bueno, pues desarrollé una teoría tenemos un poco algunos datos sobre las posiciones gracias a Riano, que escribió el Anábasis de Alejandro Magno, es un autor romano. Entonces, él da una serie de medidas concretas, pero claro, dice, Alejandro Magno pasó el río por aquí, a 30 kilómetros de donde tenía el campamento, y donde pasó el río fundó una ciudad. El río sabemos que es el Jhelum, y al otro lado fundó la otra, porque en el otro lado fue la batalla y en el lugar de la batalla fundó la otra. Entonces, haciendo un resumen, porque mi trabajo tiene 80 folios, pero haciendo un resumen, había que encontrar el campamento griego para poder, o el lugar donde estaba el campamento principal, para poder hacer las medidas de 30 kilómetros al norte, donde fundaba la ciudad. ¿Qué buscas? A ver, los macedonios estuvieron allí muy pocos meses, realmente. Entonces, no va a haber una industria de cerámica, no va a haber prácticamente nada. Luego les sustituyeron otras civilizaciones, pero lo que sí construyeron fue murallas y una tumba monumental al caballo. Eso es así. Entonces, las tumbas monumentales macedonias tienen una forma concreta. Son túmulos circulares, o sea, desde arriba se ve un enorme círculo, enormes, pueden tener más de 100 metros de diámetro esos círculos. Entonces, una de las ciudades era Alejandría Bucéfala, y su monumento central era la tumba de Bucéfalo, que murió en ese momento. Para Alejandro Magno, Bucéfalo no era un caballo, era parte de su propia leyenda. Él se había declarado dios en Siwa, en Egipto. Él era un dios vivo. Entonces, Alejandro Magno, para saber qué buscas, tienes que ahondar mucho en su mentalidad. Alejandro Magno, su prioridad, si estudias bien su figura, no era su imperio, no era crear un imperio. Alejandro Magno estaba obsesionado con Aquiles. Dormía con la Ilíada debajo de la almohada, eso lo sabemos. Y él creía descender de Aquiles por parte de madre y por parte de padre de Hércules, y él lo creía. Entonces su amante se llamaba Hefestión, era Patroclo para él, y él era Aquiles. Y entonces él quiere ser un héroe y contaba con morir. Él siempre estaba en primera línea. En todas las batallas, el golpe definitivo más audaz lo da él, no otros generales. Él, siempre, el primero. Entonces, él quiere que todo el mundo, cuando él haya muerto, que Aquiles murió joven y Hércules murió joven, entonces él no le importaba morir. De hecho, fue herido 18.000 veces y murió porque reventó. O sea, es que estaba destrozado. Entonces, él no le importaba eso. Él lo que quería era que el caminante del futuro, como había pasado con los otros héroes, pasara y dijera, aquí Alejandro venció a tal, aquí Alejandro hizo esto. Quería que hubiera una geografía de Alejandro Magno. Entonces, ¿qué buscas? Siempre hace grandes monumentos. Siempre. O sea, muere su caballo y es el caballo de Alejandro, es un caballo legendario. Entonces hace una enorme tumba. Y luego estuvieron tan poco tiempo ahí los macedonios que no hay nada más. No puedes buscar una industria mueble porque hay muy poco de esa época. Y en el otro lado es la batalla. ¿Qué hace en la batalla? Pues sabemos que los griegos, en Maratón, en un montón de sitios, en Queronea, los macedonios hacen grandes monumentos a los caídos y cogen a los caídos en combate, los creman, los queman y hacen un enorme túmulo en honor a esos caídos. Y sabemos por los clásicos que hubo una celebración de la victoria en el lugar. Entonces, una de las ciudades tenía que tener una estructura compatible con un enterramiento macedonio, monumental. Y es lo que vas a encontrar en superficie. No
no hay nada más, igual algo de murallas. Y en la otra ciudad, que estaba al otro lado del río, lo que vas a encontrar es probablemente un enorme túmulo donde estaba el conmemorativo a esos soldados de la batalla, ¿no? Eso es un poco lo que yo buscaba. ¿Por qué busqué en esa zona? Pues porque también había unas fuentes budistas que hablan de la Edad Media, de cómo los peregrinos budistas, los Vinaya, de una secta budista que se llama los Mulasarvastivadins, que en un recorrido de un camino budista de peregrinos encuentran dos ciudades arruinadas que se llaman la ciudad del buen caballo y la ciudad del primer rey. Entonces, bueno, pues asocié ideas, entonces llegué a una zona que es más o menos donde pasaba esa ruta budista y yo buscaba concretamente esta y encontré un túmulo circular de 130 metros de diámetro con unas paredes de adobe llenas de cerámica y en el otro lado del río, a la misma altura, una colina que se llama Sikander, que quiere decir Alejandro, se llama Sikander la colina, pues que tiene 300 metros de diámetro por 100, o sea, es alargada, pero es enorme y ahora tiene algo que también es muy interesante, tiene un santuario islámico encima, porque se suele reutilizar lugares sagrados posteriormente. Entonces, es factible. ¿Qué se ha hecho desde que hice este anuncio? Pues el Ismeo el italiano ha estado en el lugar. De uno de los lugares ha cogido muestras cerámicas que son posteriores, son del siglo IX, ¿vale? O sea, ¿esto tira por tierra eso? No, porque hay que excavar, si no se excava no podemos saber si es como una cebolla y al irse lo lógico, lo que sucede siempre es que al irse una civilización, después de Alejandro llegó los reinos escitas, los reinos indogriegos, que volvieron los griegos, luego estuvo los Kushan, que era una civilización budista, un montón de civilizaciones, y lo que suelen hacer es reutilizar. Entonces, no sabemos si debajo de este enorme túmulo está la tumba del caballo, puede que no. Pues bueno, pero es que cuando una hipótesis viene de un estudio y da una serie de argumentos y es factible, aún tirándola, pues estás consiguiendo información. Y estamos en ese punto. En el otro sitio soy un poco pesimista, de que bueno, va a ser difícil excavar en cualquiera de los dos, no voy a ser yo. Yo lo que quiero es que el Ismeo italiano lo excave, ¿no? Y echarles un cable en lo que quiera, en lo que pueda. Va a ser difícil porque en uno hay un santuario, hay una mezquita y una tumba de un santo musulmán y que te dejen excavar ahí es muy complicado. Y en este lugar hay una casa encima. Hay una casa, vive un campesino en el túmulo, encima. Entonces, bueno, pues vive un señor. Entonces, además de que le dé permiso al Ismeo el gobierno, y pues hay que, pues no sé, tendrán que llegar a un acuerdo con ese señor, de alguna manera. Entonces, es un proceso difícil, pero yo no he tirado la toalla para nada. Lo que pasa es que pues he quedado con el presidente del Ismeo italiano, que se llama Luca Olivieri, que es profesor de la Universidad de Venecia, en hablar en septiembre, porque él va a ir otra vez a Pakistán en septiembre. Se va a desplazar a este lugar personalmente. Han ido dos empleados suyos y todavía, pero vamos, estamos en una fase todavía previa. No sé si te he podido responder a la pregunta. Muy bien. Me he extendido un poco, ya lo siento. Pero es que si no, no lo podía explicar bien. Es un tema de actualidad. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias. Mañana